Qué gusto de poderlos ver en esta tarde, ¿verdad? Felicidades a los papás, siempre, como digo, el representante oficial, gloria a Dios, nuestro hermano. Amén. Y damos gracias a Dios porque nos permite alabarle a nuestro Padre Celestial, nos permite cantarle, nos permite exaltarle. Y sin duda alguna, hermanos, la vida cristiana es una vida de fe. Es una vida donde no vivimos por lo que vemos, sino vivimos por lo que creemos. Y esa vida de fe ha sido a lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo desde que comenzamos a ver el Apocalipsis, el libro de Génesis, ¿verdad? Hasta el Apocalipsis, todo eso es una vida de fe, una vida de confianza, una vida de depositar nuestra confianza en el Dios creador y redentor de nuestras vidas. Y Hebreos 11:1 en adelante, aunque no es el texto que vamos a estudiar hoy, pero Hebreos hace referencia y dice así, Hebreos 11:1 en adelante, dice, ahora bien, se lo voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas, estaba en Nueva Versión Internacional, pero se la leo Nueva Biblia de las Américas, y dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando testimonio de sus obras, y la fe, estando muerta, todavía habla. Y por la fe, ¿de quién? De Abel, estando muerto, todavía habla, dice, por la fe Enoc fue traspasado al cielo para que no viera la muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe, dice el versículo 6, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario, dice el texto, que el que se acerca a Dios crea que Él existe o Él es, y que recompensa a los que le buscan. Por eso es que la vida cristiana es una vida de fe, una vida de confianza en Él. Y sigue diciendo el pasaje, versículo 7, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene cimientos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, por la fe Sara misma recibió fuerzas para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel aquel que lo había prometido. Y de esta manera, hermanos, es como el creyente a lo largo de la historia, a lo largo de toda la Escritura, vemos que ellos siempre han caminado en fe, tanto los del pasado, de la antigüedad, como los reformadores, como los mártires, como los primeros cristianos, hasta nuestros días. Hermano, hermana, ellos han caminado en fe. Y de esta manera, hermano, hemos recorrido 11 mensajes que nos han recordado que la vida cristiana no es teoría, sino transformación. A través de nuestra serie Transformados para Caminar con Él, hemos hecho un recorrido a través de 11 mensajes que nos han llamado a poder caminar
con Dios, pero para poder caminar con Dios es necesario haber sido transformados por el Evangelio, es necesario haber sido regenerados por su Espíritu Santo, y eso es lo que nos ha ayudado a través de esos 11 mensajes a poder entender y poder comprender. Y en el último tema, que fue el penúltimo tema, mejor dicho, de la semana pasada, que vimos caminar en la verdad, eso, hermanos, ese caminar en la verdad une, permanece y bendice, pero hoy que llegamos al final de esta serie, el Espíritu nos recuerda que no basta con caminar en la verdad, que no basta con conocer la verdad, debemos caminar por fe. Debemos caminar por fe, y es por eso que Pablo, hermanos, nos dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, si quiere búsquelo, porque ahorita vamos a leer el pasaje que nos va a ocupar en nuestro estudio en esta tarde. Pablo dice ahí, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista, y eso, hermanos, es nuestro llamado a vivir confiados, aun cuando no vemos con nuestros ojos, pero sí creemos con el corazón. Entonces, hermano, la fe es la respuesta práctica, hermanos, a la verdad que hemos recibido. No solamente, hermano, hermana, es conocer la verdad. No solamente es conocer, hermano, esa verdad que encontramos dentro de la palabra de Dios, sino que esa es la fe y es la verdad que nos va a capacitar a usted y a mí para poder creer de manera correcta, para poder confiar de manera correcta en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera, hermano, si nosotros no conocemos esa verdad, como Dios la ha revelado en su palabra, podemos tropezar en algunas cosas al momento de poder confiar en aquello que no estamos viendo. Entonces, Pablo nos dice que caminamos por fe o andamos por fe y no por vista. Así que, en este último tema, hermanos, de esta serie vamos a proclamar juntos caminar por fe, nuestro llamado. Y ese es el tema del día de hoy, este último tema en la serie Transformados para caminar con Él. Caminar por fe, nuestro llamado. Y vamos a abrir la escritura, hermanos, en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6 al 10. Cuando ya lo tenga, ese amén para saber que ya lo tiene ahí. Dice así la palabra: por tanto, animados siempre, y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea que presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias una vez más. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra que hoy será expuesta. Te pedimos que nos des un corazón atento, un corazón reverente, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a recibir este mensaje con una fe viva en nuestro corazón. Señor, te rogamos que respaldes tu palabra y respalda también al predicador, Señor, en la exposición de tu palabra, para que sea un instrumento fiel en tus manos, Señor. Que cada palabra proclamada hoy nos acerque más a Cristo y nos impulse a caminar por fe, Señor.
para que podamos agradarte en todo tiempo y en todo lo que hagamos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien es la verdad eterna. Amén, amén y amén. El pasaje, hermanos, de 2 de Corintios 5, del 6 al 10, se ubica en un contexto donde Pablo, hermano, está enfrentando persecución. Pablo está enfrentando hostilidad, está enfrentando amenazas constantes de muerte. Sin embargo, Pablo, hermano, lejos de retroceder y de decir, pues si así es el juego, yo ya no juego. En lugar de retroceder, Pablo declara con firmeza, vivimos confiados siempre, porque por fe andamos, no por vista. Y la clave, hermano, de lo que Pablo está mencionando aquí, la clave está en que Pablo no fundamenta esa confianza o su confianza en lo que ve, sino en lo que cree. Pablo, hermano, esa confianza hace que Pablo se pueda mantener firme en medio de las luchas, en medio de las pruebas. Esa fe que ha desarrollado, esa comunión que ha desarrollado, esa confianza y esa convicción que él ha desarrollado, hermano, desde que fue llamado, cuando iba camino a Damasco, Pablo, hermano, había constantemente fortalecido esa fe. Y esa es la misma fe, hermano, o esa misma confianza que nosotros debemos de tener en medio de lo que podamos vivir en esta vida. Recuerde que como hijos de Dios no estamos exentos de las calamidades de esta vida y de este mundo caído, de los desastres naturales, de las cosas que pueden acontecer en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Y hermanos, debemos de tener y desarrollar esa confianza para poder plantarnos firmes. Su fe de Pablo estaba arraigada en las promesas de Dios reveladas en su palabra y que reposan completamente en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la confianza que tú y yo tenemos al poder arraigarnos a esas promesas también. Por eso, hermano, Pablo puede afirmar que aunque estamos ausentes, dice, del Señor, porque estamos en esta tierra, en cuerpo, ¿verdad? Mientras habitamos en este cuerpo, tenemos la certeza de que un día, dice Pablo, estaremos presentes con Él. Y esa esperanza es la tuya y la esperanza mía. Romanos 8, 24 y 25. Romanos capítulo 8, versículo 24, 25. Nos dice de esta manera, porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Así que, hermanos, la verdad que recibimos nos conduce a la fe que vivimos. Por eso es la importancia de una doctrina cristocéntrica. Por eso es la importancia de recibir una enseñanza cristocéntrica, centrada en Cristo, centrada en las Escrituras, de manera fiel y correcta. ¿Por qué? Porque caminar en la verdad, hermano, forma una vida de fe, arraigada en las promesas de Dios y reposa siempre en nuestro Señor Jesucristo. Y este texto de Corintios, 2 Corintios 5, hermano, nos muestra tres aspectos o resalta tres aspectos. El primero es que resalta una confianza en medio de la ausencia. ¿Cuál ausencia? Es decir, que ahora estamos ausentes de Dios en el sentido de que estamos en este cuerpo terrenal, pero un día estaremos con Él. Lo segundo es el propósito que tenemos usted y yo, y el cual es agradarle. El tercero es la responsabilidad que usted y yo tenemos y debemos de comprender ante el tribunal de Cristo. Así que vamos a ese primer aspecto en esta tarde, confianza en medio de la ausencia, y vamos al versículo 6 y 8 de 2 de Corintios 5. Por tanto, dice, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo,
y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Seguro que sí. Amén. Así que Pablo afirma que así como vivimos confiados siempre, porque andamos por fe y no por vista, Pablo no está hablando, hermanos, desde un optimismo humano. Pablo no está hablando de que sí, vamos a echarle ganas, vamos a unirnos a los optimistas y vamos a darle para adelante. Pablo no está hablando desde un optimismo meramente humano, desde una autoconfianza. Pablo está hablando desde lo que ha entendido de la palabra de Dios, desde un punto, hermano, que lo ha llevado a una certeza espiritual que brota de esa fe que él ha desarrollado en el Señor. Para Pablo, hermano, la muerte no era derrota, sino un encuentro. Filipenses capítulo 1, versículo 21 y 23. Nos dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces dice, no sé qué escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, dice, pues eso es mucho mejor. Pero Pablo decía, todavía tengo una labor que hacer en medio del pueblo. Por eso era esa lucha en la vida de Pablo. Sin embargo, él reconocía la mejor parte, que era estar con Cristo. Así que la fe, hermano, como la define Hebreos 11:1, que acabamos de leer al inicio, es que la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Lo cual nos enseña, hermano, que la fe no depende de las circunstancias visibles, sino de las promesas eternas de Dios. Escucha, la fe no depende de las circunstancias por las cuales tú pases. ¿Por qué muchas veces al pasar alguna situación complicada y difícil en nuestra vida, lejos de reaccionar como Pablo con esa certeza espiritual que brota de una fe, de una relación con Cristo, por qué terminamos todos apachurrados? Porque no confiamos en las promesas de Dios. Porque no confiamos, hermano, o se nos han olvidado. Se nos han olvidado. Y es que, hermano, la fe, le decía, no depende de las circunstancias visibles, sino de las promesas eternas de Dios. No es un salto al vacío, no es un salto a algo desconocido, sino a una confianza firme en la palabra, hermanos, que nunca falla. Que la palabra que nunca falla, y lo decía yo en Romanos 8, 24, 25, la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Por qué esperar, dice Pablo, lo que ya vemos? Porque esperar lo que ya vemos, dice Pablo, no requiere fe. Si tú esperas algo que ya ves, no requieres fe. Y eso yo creo que como madres, ustedes como padres, lo podemos entender perfectamente. Porque cuando estábamos esperando a los hijos, lo esperábamos con fe, con ansias, con expectativa, pero cuando usted ya ha visto algo, simplemente dice, ya sé que está ahí. Ya sé que está ahí. Entonces la fe, hermanos, es descansar en lo invisible, sabiendo que lo invisible es más real y eterno que lo visible. Es más real y eterno que lo que podemos ver. Y aquí, hermanos, está el principio teológico fundamental. La fe es confianza en la promesa, no en las circunstancias. La fe es confianza en la promesa, no en las circunstancias. Pablo no se apoyaba, hermano, en lo que veía, sino en lo que Dios había dicho. Y esa promesa era más que suficiente en su vida para sostenerlo en medio de la incertidumbre. Hermano, si usted sufre, si usted se duele, si usted ha padecido alguna calamidad, alguna pérdida, pregúntele a Pablo cómo le hacía en medio de cuando estaba recibiendo los 39 latigazos en la espalda. ¿Cómo le hacía para mantener esa fe en Cristo? Cuando fue apedreado y lo sacaron de Jerusalén
casi muerto, y algunos teólogos dicen que sí murió, pero el Señor lo levantó y se volvió a meter otra vez a predicar el evangelio. Pregunte cómo fue que se sostuvo. Pregúntele a Job cómo fue que se sostuvo en medio del problema que pasaba. Pregúntele a los mártires cómo es que se sostuvieron. Porque confiaron, hermanos, en las promesas reveladas en la palabra de Dios más que en las circunstancias que podían estar viviendo. Y aquí surge, hermano, la pregunta que confronta nuestro corazón en esta tarde. ¿No es acaso en los tiempos más oscuros cuando debemos recordar las promesas de Dios que nunca fallan y que siempre se cumplen? ¿No es acaso en medio de la necesidad o en medio de la abundancia que debemos recordar, hermanos, esas promesas que nunca fallan y que siempre se van a cumplir? ¿Por qué? Porque es Dios mismo quien las dictó. Por eso es confiable. ¿Acaso el Señor no ha dicho o no te ha dicho a ti, hermano, hermana, yo nunca te dejaré ni te desampararé? ¿Por qué entonces, hermano, dejamos caer la guardia cuando estamos siendo probados en nuestro corazón? ¿Por qué cuando viene una situación difícil, de dolor, de decepción, de lo que tú quieras, por qué nos dejamos caer si hay esa promesa? Yo nunca te dejaré ni te desampararé, como dice Hebreos 13:15. ¿Acaso, hermano, el Señor no ha dicho en Isaías 41:10, yo te sostendré con la diestra de mi justicia? ¿Acaso, hermano, no creemos esas promesas? Ahora, estas promesas, hermano, yo nunca te dejaré ni te desampararé, que está en Hebreos 13:5 e Isaías 41:10, no dice que no vas a pasar dificultades, no dice que no vas a pasar dolencias, no dice que no vas a pasar decepciones, no dice que no vas a tener tiempos de angustia, tiempos de soledad, tiempos de necesidad, tanto emocional o material o física. Él dice que en medio de eso, Él nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Él te va a sostener con la diestra de su justicia. Y eso, hermano, debería ser más que suficiente en mi vida y en tu vida. Aún nuestro Señor Jesucristo nos los dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí en Mateo 28:20. Y estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no dependen de si son días malos o son días buenos. Depende de la fidelidad de Dios, que es eterna en nuestras vidas. Depende de eso. Porque lo mismo, es la misma aplicación. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No importa cómo te esté yendo. Al final Él tiene cuidado de ti. Por eso Pablo decía, si estar en este cuerpo me es fructífero, es decir, estoy generando que el evangelio avance y que el perdido venga a los pies de Cristo, quiero estar aquí. Pero me es mejor estar con el Señor, porque allá ya no habrá más latigazos, supongo que Pablo decía. Supongo que Pablo decía, ya no hay más sufrimiento. Sin embargo, Pablo decía, eso es mejor. Pero Pablo descansaba su confianza en esas promesas, hermano, y en esas promesas tu fe, tu confianza deben de descansar. Deben de descansar. ¿Por qué? Hermano, porque cuando tú pasas alguna situación en tu vida y no descansas ahí, en esas promesas, entonces estarás refugiándote en los lugares que el mundo usualmente va y se refugia. Si tu refugio no es el Señor en medio de esas luchas y esas pruebas, seguramente el mundo lo será. Sin duda alguna el mundo lo será. Y esa, hermano, es la diferencia entre vivir por vista y vivir por fe. Ya que la vista, hermano, se derrumba ante la dificultad. Pero la fe se aferra a lo que Dios ha prometido. Otro principio que emerge
Otro principio que emerge es que la ausencia no es abandono, hermano. Aunque ahora estamos ausentes, dice Pablo, del cuerpo, no estamos lejos de Cristo. La muerte, hermano, no es un vacío, sino una transición hacia la presencia gloriosa de nuestro Dios. Por eso Pablo, él entendía y conocía perfectamente que morir no era algo que él pudiera temer. ¿Por qué? Porque simplemente él sabía que era la transición para poder estar en la gloria con el Padre, con su Señor que lo llamó. Recordemos cuando vimos la película de Pablo, apóstol de Jesucristo, cuando Juan está en medio de los hermanos que iban a ser sacados al Coliseo romano para ser devorados por los leones, por las fieras. Recordamos que él decía ahí en la película, ¿verdad? Animándola, decía a los hermanos: no teman, recuerden que esto solamente es la transición para poder estar en la gloria con el Padre. Y aún en medio de esa situación necesitamos fe, hermanos. Necesitamos fe. Y para Pablo, hermano, sabía esto, que era una transición para estar en la presencia gloriosa de nuestro Señor. Por eso Pablo, hermano, podía vivir confiado porque sabía, hermano, que la ausencia terrenal se transformaría en una presencia celestial. Y finalmente, hermano, este pasaje nos recuerda que la fe es certeza escatológica. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo nos proyecta hacia la esperanza futura, sino que nos sostiene en la esperanza presente. Nos sostiene en el presente. Y el salmista, hermano, lo expresó con ternura ahí en el Salmo 73, 25. Vamos ahí. Salmo 73, 25. 73, 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Esa, hermanos, es la voz de la fe. Aunque no vemos, sabemos que Cristo, hermano, es nuestro tesoro y nuestra seguridad en esta tierra. Amén. Y Pablo añade allí en 1 Tesalonicenses 4:17 que un día estaremos para siempre con el Señor. Estaremos siempre con Él. Esa certeza futura, hermanos, es lo que nos permite caminar hoy en confianza, aún en medio de la ausencia. Aún en medio de la ausencia. Por eso es que caminar con fe significa vivir confiados en Cristo, aunque no lo veamos. Jesús le dijo a Tomás: bienaventurado los que sin ver van a creer. ¿Por qué? ¿Qué dijo Tomás? Bueno, hasta que yo no vea el costado, las marcas en sus manos, yo no voy a creer que el Señor ha resucitado. Por eso el dicho, ¿verdad? Allí afuera en el mundo, tú estás como Santo Tomás. ¿Se acuerda de ese dicho? ¿Por qué? Porque a veces somos incrédulos en las cosas. Entonces, hermano, eso es el grito de la fe. Y le decía, la fe significa que en medio de la enfermedad, la incertidumbre, el dolor o la soledad, podamos afirmar: el Señor está conmigo, aunque mis ojos no lo vean. La fe, hermano, nos da seguridad en la ausencia, nos da propósito en la esperanza y nos da paz en medio de la prueba. Eso hace la fe. La fe nos da seguridad. Decía uno de los profetas menores: yo sé que mi Redentor vive y Él me ayudará. Él tenía su confianza ahí. ¿Por qué? Porque esa fe es la que nos da la seguridad. En la ausencia nos da propósito en la esperanza, pero también nos da paz en medio de la prueba. Es como un niño, hermano. Es como un niño o como nuestros hijos cuando eran pequeños, ¿verdad? Que lo tomábamos de la mano y caminábamos por un lugar donde a lo mejor no se podía ver. El niño nunca le dijo, al menos su hijo nunca le ha de haber dicho, o creo yo que nunca lo hizo:
oye papá, ¿sí estás seguro por dónde estás caminando? Yo creo que nuestros hijos siempre dijeron, bueno, yo voy con mi papá y yo sé que él sabe por dónde va y él seguía agarrado de su mano, ¿verdad? Ven un camino oscuro, pero el hijo iba confiando en la mano que lo sostenía. Y así, hermanos, debe ser nuestra fe. No vemos todo el panorama completo de Dios en nuestras vidas, pero sabemos que Cristo nos lleva seguro hasta el final. Y como dice la Escritura, Él nos lleva seguros hasta ese puerto. Eso es una realidad y eso es algo, hermano, que debe hacer latir nuestro corazón. Porque sin duda alguna, hermano, la fe no solo nos da seguridad, también nos da una dirección. La fe también nos da una dirección, porque si caminar por fe no es ir sin rumbo, hermanos, sino es ir en una dirección. Y cuando caminamos por fe, debemos preguntarnos esto: ¿hacia dónde caminamos? Porque si tú caminas por fe, no caminas a ciegas. No caminas a ciegas, pero la pregunta sería, ¿dónde caminamos? Y esa respuesta, hermano, es clara y Pablo nos las dice en el versículo 9 de nuestro texto base. Él nos dice que caminamos con un propósito, el de agradar al Señor en todo, y ese es el segundo aspecto de este pasaje. Agradar al Señor en todo. Versículo 9. Dice, por eso, ya sea presente o ausente, ambicionamos agradar al Señor. Ambicionamos agradar al Señor. Anhelamos agradar al Señor. Y me gusta cómo lo expresa la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, cuando dice ausentes de este cuerpo, hermano, no es que Pablo se salía de su cuerpo. Es que Pablo ya no estaba viviendo. Eso era a lo que Pablo se refiere, ¿verdad? Porque muchos pudieran interpretar ese texto así: ausentes de este cuerpo. Entonces quiere decir que Pablo, no recuerdo cómo le llaman a eso, pero cuando según la persona su espíritu se puede salir de su cuerpo y no sé qué tantas cosas hacen. Dice Pablo, nuestro objetivo es agradarle a Él. Y lo que Pablo nos muestra aquí es que la vida cristiana no se trata solo de esperar la gloria futura, sino de vivir con un propósito presente: agradar a nuestro Cristo, agradar a nuestro Señor, que nos rescató y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es el objetivo. Ese es el objetivo. La palabra que Pablo usa para procurar, o la otra que es para nuestro objetivo, implica un esfuerzo, implica dedicación, implica disciplina. No es algo, hermano, que sucede de manera automática, no es algo que sucede de manera mágica, es una decisión diaria, es una decisión diaria. ¿Por qué, hermano? Porque para que tú y yo podamos lograr los objetivos, tanto en lo secular como en lo espiritual, siempre va a requerir esfuerzo, dedicación, disciplina y ser intencionales. No solamente es decir, Señor, ayúdame a ser más como tú y menos como yo. El Señor te va a ayudar, pero tu respuesta debe ser en disciplina, en esfuerzo, en dedicación y ser intencionales. Señor, quiero conocer tu voluntad, pero nunca abres la palabra de Dios, no lo vas a lograr. No vas a saber cuál es la voluntad de Dios. Señor, muéstrame qué dirección tomar. Mira, tengo este trabajo. Mira, tengo este proyecto. Mira, tengo esto, aquello. No lo vas a lograr si nunca buscas el rostro de Dios. Y vas a terminar decidiendo lo que tú mejor crees conveniente para tu vida, para tu proyecto, para tu vida espiritual. Y hermano, aunque tú lo pudieras lograr, porque hay muchos que logran cosas allá afuera en el mundo sin tener a Cristo, hermano, no quiere decir que estén agradando a Dios. Y no lo pueden agradar, desde luego. Entonces, ese objetivo para nuestras vidas requiere todo eso. Ahora, teológicamente, hermano, este versículo nos recuerda que el final último del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre.
Nos los muestra 1 Corintios 10:31 e Isaías 43:7. Allí nos muestra que el final último del ser humano, del hombre, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso quiere decir, hermano, que la fe verdadera no se conforma con recibir las bendiciones de parte de Dios, sino que busca agradar al dador de esas bendiciones. Y por ende, hermano, al recibir esas bendiciones de parte de Dios, tú y yo debemos de ser agradecidos con Él. Qué mal agradecidos fuéramos tú y yo si después de recibir tantas bendiciones y la primera que recibes todos los días es poder respirar, es poder abrir los ojos. Y qué mal agradecidos seríamos tú y yo si no vivimos para poder agradar a ese dador de bendiciones, al dador de vida. La motivación del creyente no es agradarse a sí mismo, ni buscar la aprobación del mundo, sino vivir para la sonrisa del Padre Celestial, para vivir para la sonrisa de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque aquí surge la pregunta que va a confrontar esa motivación. ¿Qué impulsa nuestras decisiones cada día? ¿Cuáles son los impulsos que te motivan cada día en aquellas decisiones que debes de tomar? ¿Agradarte a ti mismo? ¿Agradar a los demás? ¿O agradar al Señor que te salvó? Muchos, hermano, tristemente prefieren agradar a los demás antes que agradar al Señor que los salvó. Muchos prefieren, hermano, agradarse a sí mismo, a lo mejor antes de agradar a los demás. Pero nosotros, como hijos de Dios, no debemos de buscar eso. No debemos de buscar agradar a los hombres. No debemos de buscar agradarnos a nosotros mismos. Y como dijo el dicho mexicano, no somos monedita de oro para agradarle a todos. Pero lo que sí debemos procurar, hermanos, es poder agradar al Señor que nos dio salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Porque si vivimos por vista, hermano, escucha esto, si tú y yo vivimos por vista, buscaremos la aprobación del hombre, buscaremos la aprobación humana. Pero si vivimos por fe, procuraremos con todas nuestras fuerzas agradar a Cristo en todo. En todo. Así que el principio teológico es muy claro aquí, hermano. La fe que confía en la promesa debe convertirse en obediencia que agrada al Señor. No basta con creer, hay que vivir de manera que refleje esa fe. Te lo repito, la fe que confía en las promesas debe convertirse en obediencia que agrada al Señor. No basta con creer, hay que vivir de manera que reflejemos esa fe y esa confianza que hemos depositado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dice Colosenses 1:10, búsquelo por favor. Colosenses 1:10. Dice así, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Dios. Por eso es que, hermanos, no basta solamente con conocer la palabra, no basta con hacer buenas obras o dar buen fruto. No basta, hermano, con tener el conocimiento de manera intelectual de Dios. El resultado o el objetivo de todo eso es que podamos agradarle en todo. ¿Cómo es que tú y yo podemos aprender a agradarle en todo? A través de su palabra. ¿Cómo es que tú y yo podemos dar fruto en toda buena obra? Cuando nosotros aplicamos esas verdades a nuestra vida. Y por ello nos podemos parar firmes en medio, hermano, de las circunstancias que podamos atravesar como hijos de Dios. Porque caminar con fe, hermano, significa que cada paso, hermano, de nuestra vida
tiene un propósito. Cada paso de nuestra vida tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Agradar a Cristo. No importa si estamos en tiempos de abundancia, hermano. No importa si estamos en tiempos de escasez. No importa si estamos en tiempos de enfermedad o en tiempos de salud. Es más, no importa si estamos en un tiempo de gozo o en un tiempo de prueba. El llamado es claro. Debemos vivir para agradar a nuestro Dios en medio de lo que yo pueda sufrir, en medio de lo que yo pueda atravesar. Le repito, no importa si es abundancia, si es escasez, si es salud, si es enfermedad, si es gozo, si es prueba, el llamado es el mismo, a vivir para agradar a nuestro Dios. Es por ello que Pablo nos recuerda, hermano, que ese llamado a caminar por fe no es un camino sin destino, no es un camino sin destino, sino un recorrido que culmina, hermano, en un encuentro inevitable, el día en que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y es ahí donde la fe, hermano, la obediencia y el propósito se pondrán, a prueba. Es ahí donde nuestra obediencia, nuestra fe y nuestro propósito se pondrá a prueba. Y eso nos lleva al último aspecto en esta tarde, la responsabilidad ante el tribunal de Cristo. Versículo 10 de nuestro texto base de 2 de Corintios 5. Y dice así: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado, por sus hechos por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Pablo nos recuerda aquí, hermanos, que esta es una verdad solemne. ¿Por qué? Porque la gracia, hermanos, la gracia nos salva. Nos ha salvado por medio de la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero, hermano, nuestras obras serán evaluadas un día delante del tribunal de Cristo. No para condenación, obviamente, porque en Cristo, hermano, usted y yo ya no hay condenación para nosotros. Romanos 8:1, y dice: los que están en Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo, perdón. ¿Por qué? Porque, hermano, usted y yo ya estamos en Cristo, y para nosotros los que estamos en Cristo, no hay condenación, sino hay recompensa. Y el tribunal de Cristo, hermano, no es un juicio de salvación, sino un juicio de fidelidad. ¿Qué tan fiel fuiste estando aquí en la tierra? ¿Qué tan fiel fuiste tú? ¿Qué tan fiel fui yo estando aquí en la tierra? Ahí, hermano, se revelará si nuestro caminar por fe fue genuino, si nuestras obras agradaron al Señor y si vivimos conscientes de su mirada sobre nosotros. Como señala R.C. Sproul, uno de los teólogos de este siglo, que murió en el 2017, él decía referente a esto, dice: el tribunal de Cristo revela la seriedad de la rendición de cuentas. Cada obra será manifestada, y aunque la salvación es por gracia, la recompensa depende de la obediencia. Ese día, hermano, seremos recompensados en el tribunal de Cristo. Pero en ese tribunal, hermano, ese tribunal revela la seriedad de la rendición de cuentas. Esto nos recuerda, hermano, que la gracia, escucha, la gracia no elimina la responsabilidad. Además, vivimos por gracia, ¿verdad? No importa si peco, no importa si hago lo malo delante de Dios, además vivimos en la gracia de Cristo. No.
la gracia no elimina nuestra responsabilidad de andar en santidad, de confiar en las promesas de nuestro Dios, sino que las intensifica. ¿Por qué? Porque la fe verdadera debe producir obediencia en nuestras vidas, y esa obediencia, hermanos, será recompensada por Cristo mismo en su tribunal, como lo menciona el versículo 10. Y en esa misma sintonía, Martin Lloyd-Jones, hermano, enseña que este tribunal no es un juicio de condena, sino de fidelidad y de fruto. Vuelvo a repetir, ¿qué tan fieles fuimos a Dios? ¿Qué tanto fruto di en mi vida? Para Jones, hermano, para Martin Lloyd-Jones, la certeza de compadecer ante el tribunal de Cristo es una motivación poderosa para vivir, hermano, en obediencia e independencia del Espíritu Santo. Es decir, el creyente no teme al tribunal como quien está o como quien espera un castigo, sino que lo contempla con entusiasmo, con estímulo para caminar en santidad, sabiendo, hermano, que su vida será examinada por el Señor que lo salvó. Eso es lo que debe producir este versículo en nosotros. El estímulo para poder vivir en santidad, el estímulo para poder vivir una vida que pueda agradar a Dios. Porque, hermano, este pasaje nos enseña que la fe verdadera siempre produce obras. Y lo afirma en la carta de Santiago, en Santiago 2:18. Santiago 2:18 lo afirma y dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Primero viene la fe y después vienen las obras. La fe que salva es la misma que transforma, hermano. Y esa transformación se evidencia en un andar que será evaluado por Cristo. Y aquí surge la pregunta que confronta nuestra conciencia en esta tarde. ¿Estamos viviendo cada día con la certeza de que un día daremos cuentas ante el Señor? ¿Estamos viviendo tú y yo con la certeza de que cada día, de que un día daremos cuentas ante el Señor? ¿O solamente vivimos pensando en que nunca le vamos a dar cuentas, nunca seremos llamados ante el tribunal de Cristo? Porque, hermano, si vivimos por vista, olvidaremos esa realidad. Si tú y yo vivimos como el mundo, si tú y yo vivimos de esa manera, haciendo caso omiso a esta verdad del versículo 10, hermano, entonces olvidaremos la realidad y la urgencia de poder vivir agradando a Cristo todo el tiempo. Pero si vivimos por fe, cada decisión será tomada con reverencia, sabiendo que nada queda oculto ante los ojos de nuestro Dios. Hermano, nada hay que podamos hacer que nuestro Dios no lo pueda ver. Nada. Por eso es que debemos caminar en ese temor reverente delante de Dios, porque aún Él sabe y discierne los pensamientos más íntimos de tu corazón, de mi corazón. Aún aquellos que tu esposo no sabe, aún aquellos pensamientos que tu esposa no sabe, aún aquellos pensamientos que tus hijos no saben, Dios los conoce de antemano. Por eso es que debemos descansar en esas promesas, debemos caminar en ese sentido de urgencia. Porque el principio teológico es claro de lo que nos habla este texto. La fe nos prepara para la eternidad, porque nos recuerda que todo lo que hacemos tiene peso delante de Dios. Por eso el versículo 10 dice, sea bueno o sea malo, hay un peso eterno en todo lo que tú y yo hagamos. Pero la confianza es que no es para condenación, es para ser recompensados. No hay obra pequeña, hermano, ni decisión irrelevante. Todo será traído a la luz de su tribunal, sin duda alguna.
todo. Entonces, podemos decir, hermano, que caminar por fe significa vivir, hermano, conscientes de que un día estaremos delante del tribunal de Cristo. No es vivir, hermano, en temor, en un miedo, mejor dicho, temor reverente, sí, pero no en un miedo hacia Dios, sino en reverencia. No es vivir en ansiedad, sino en esperanza. Es saber, hermano, que cada paso, cada palabra, cada obra será recompensada por aquel que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Cada acción que tú hagas que pueda agradar a nuestro Dios tiene una recompensa en la eternidad. Cada obra, cada acción que Dios te permita hacer para con los demás, siendo guiados por su Espíritu Santo, hermano, tendrá una recompensa el día de mañana. Tendrá una recompensa el día de mañana. Entonces, podemos concluir, hermano, que la serie Transformados para Caminar con Él nos ha mostrado, hermano, que la vida cristiana es un andar constante, es un caminar. Andemos en la verdad, caminar en novedad de vida, caminar en santidad, caminar en la verdad. Y este último, caminar por fe. Hermano, es una vida activa, es una vida constante, constante, constante. Y eso, hermano, es nuestro llamado a no vivir por vista, sino vivir por fe. No buscando agradar, hermano, a nosotros mismos, sino agradar a nuestro Señor. No olvidar, hermano, que un día estaremos delante de Él y que solo lo que se hizo en fe y para su gloria va a permanecer y va a ser recompensado. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos una vez más gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos ha recordado que la vida cristiana, Señor, no se sostiene en lo que vemos, sino en lo que creemos, Padre. En lo que creemos de ti. Y sin duda alguna, nuestra vida en Cristo, Padre eterno, es una vida que requiere fe todo el tiempo. Cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos una enfermedad, cuando hemos sido lastimados, Señor, tú siempre vas a buscar la restauración en nuestros corazones, siempre vas a buscar el suplir esas necesidades emocionales, Señor, pero todo es una vida de fe, todo es un acto de fe, de creer en tus promesas. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo, yo nunca te dejaré, yo te sostendré con la diestra de mi justicia, aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo y esto te recogerá, y muchas otras promesas, Señor, que podemos encontrar en tu palabra, en las cuales podemos refugiarnos. Aun cuando tenemos necesidad, está la promesa: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con acciones de gracia delante de Dios. Echad sobre Jehová tus cargas, toda ansiedad sea quitada de nuestras vidas. Tantas promesas, Señor, que tienes en tu palabra para nuestras vidas, que muchas veces, Señor, las olvidamos. Pero hoy te pedimos que nos ayudes a caminar por fe, que nos afirmes para que podamos hacerlo de esa manera, confiado en tus promesas, viviendo, Señor, para agradarte y conscientes de que un día, Padre eterno, estaremos delante del tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, como iglesia, para que podamos y decidamos vivir en obediencia y dependencia total de ti, Señor. Que cada paso que demos sea un testimonio de que hemos sido llamados a caminar por fe, hasta encontrarnos contigo cara a cara, hasta que escuchemos esas palabras dulces de tu boca: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y eso, Señor, será como el arca de los días de Noé. La puerta
se ha cerrado, pero con nosotros dentro de esa arca, Señor. Por ello te damos gracias, por tanta bondad de nuestras vidas, por tanta misericordia en nuestras vidas que has tenido, Dios. Y sabemos que un día estaremos contigo y te veremos cara a cara, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestra esperanza y nuestra victoria. Amén, amén y amén. Dele una ofrenda de palmas a nuestro Dios, a nuestro soberano Señor, que nos llama a caminar por fe. Amén.